agradecidos de que el Señor sea propicio y nos bendiga a través de su palabra. Amén. Vamos a tomar las escrituras y vamos a leer. Quiero que leamos en el nombre de Jesús. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Amén. Josué, capítulo 7, el verso 10 y el verso 11. Vamos a mirar el tema: no hagamos retrasar la bendición de Dios y mucho menos perderla. Amén. No hagamos retrasar la bendición de Dios y mucho menos perderla. Amén. Vamos a mirar ese tema unos minutos. Quiero pedirle por favor su atención, y mientras yo esté predicando la palabra, le pido que usted invoque el nombre de Jesús para que sea el Señor obrando maravillas mientras se predica esta palabra, que es la que hace la obra en la vida de los seres humanos. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. Yo quiero que lo volvamos a repetir en el nombre de Jesús. A ver, todos allá en su casa y los que estamos aquí. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. Bien, pueden tomar asiento en el nombre de Jesús, los que están aquí, los que se ubicaron en pie en sus casas, en reverencia a la palabra también. Y bueno, el Señor me ha inquietado a que yo misma reflexione y pueda analizar que la palabra de Dios nos habla de muchas promesas que son fieles y son verdaderas, porque la palabra de Dios es veraz. Y entonces vamos a mirar a la luz de las escrituras quién es el que hace retrasar y quién es el hasta que hace perder lo que Dios quiere darle. Tenemos un Dios bueno, grande, misericordioso, lento para la ira, pero también es un Dios que es juez justo. Así que por lo tanto, con Él no podemos jugar, a Él no lo podemos engañar. Y entonces vamos a tomar como base esta historia. La Biblia menciona que cuando el pueblo de Israel se dispone a ir a la tierra prometida, el que los va guiando, usted sabe quién es, y es el Señor. El que los va guiando es el Señor. Pero resulta que hay líderes. Y entonces los líderes siempre están dispuestos a ser guiados por el Señor. Y en este caso, gracias al Señor, está Josué. Pero ¿qué es lo que sucede? Ni el mismo Josué comprende qué ha pasado cuando el Señor le ha dicho que se van a tomar ahí como ciudad. Pero resulta que prepara todo y organiza todo, y cuando llega a la batalla, el pueblo de Israel sale derrotado. Y entonces en la angustia, él viene y se postra, y es donde acabamos de leer, y entonces el desesperado y angustiado está orando, y vamos a mirar el verso 6, lo que dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde.
él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pesar a este pueblo ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Escuche esto. Muy humano como lo es usted y como lo soy yo. Él está diciendo: Señor, pero no entiendo. ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán? Hiciste un milagro poderosísimo y permitiste que pasásemos por tierra como por tierra seca, y no hubo ninguno que pereciera. Vimos cómo tú obraste, pero resulta que ahora en una batalla nos has dejado y ahora nos van a acabar los pueblos enemigos, y él está destrozado. Y entonces se está quejando. No es más que quejarse. Verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Acaso no nos ha pasado a ratos? Pero hasta aquí llegamos. Y el Señor me abandonó. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué me dejó? Y como que nos hacemos una cantidad de preguntas. Pero aquí hay una respuesta, que no es solamente orar, porque a veces creemos que con orar ya basta, ya lo logramos, convencimos al Señor porque pasamos un tiempo de oración o porque hicimos unos días de ayuno. Pero es que el Señor no se complace solamente porque hagamos sacrificios, sino que a Él le complace más en que usted y yo le obedezcamos. Amén. Entonces le dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Sorprendido Josué: ¿cómo así? No se lo esperaba. Pero entonces hay algo que es lo que el Señor quiere. Verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Así que lo que el Señor quiere es que nos santifiquemos. Aquí hay una pérdida. Lamentablemente, aquellos que tomaron del anatema, la historia menciona que Acán se dejó llevar por sus ojos, sus sentidos, y cuando vio aquello que le pareció como agradable, entonces verso 21 dice, o desde el 20 leamos: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y comenzó a contar: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así que se dejó llevar por su carne y le pareció fácil tomarlo, pero resulta que el Señor había dicho: no tomen del anatema, no lo hagan. Y resulta que esto hizo que no obtuvieran la victoria. Cuando estaba orando, el Señor colocaba en mi corazón que nosotros, como líderes de las casas, como el líder, no importa que tú no estés casado, pero si tú eres el líder allí donde me estoy refiriendo a que tú eres el que invoca el nombre de Jesús, que en tu casa tú eres el que quiere hacer las cosas bien, pues tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios. Necesitamos mirar qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que está ocurriendo, qué hay que sacar. Hermanos, a veces no solamente el adulterio, la fornicación. ¿Qué leemos?
Hay que sacar hasta libros que no nos hacen bien. Hay que dejar de ver películas, series que nos están haciendo daño. Y entonces queremos la bendición. Pero ¿cómo vamos a obtener la bendición si lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que Dios quiere? Queremos que nos salga bien todo. Pero, hermanos, si el Señor está permitiendo que usted escuche este mensaje, es porque quiere entregarnos la bendición. Déjeme decirle que en el segundo libro de Samuel, el capítulo 21, ocurrió algo. Y es que cuando David ya está en el reinado, está ejerciendo lo que Dios quiere que él haga, ocurrió un hambre aterrador. Dice el capítulo 21, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Oiga, y quizás David, al principio él decía, es normal que haya hambre. Hay ocasiones en que hay abundancia, pero hay ocasiones en que hay escasez. Pero resulta que ya pasó 1 año, pasaron 2 años, y dice la palabra que vienen 3 años. Qué pesar que hasta los 3 años él reacciona. Dejó pasar el tiempo y cuando entonces dice, esto no puede ser normal. Y entonces dice la Biblia, y David consultó a Jehová. ¿Por qué esperó tanto? ¿No le parece que a veces nosotros somos así? Como que nos acostumbramos a vivir en pobreza y no nos preguntamos qué está pasando. Nos acostumbramos a estar peleando con el uno y con el otro y como que no nos preguntamos de a dónde viene esto, de a dónde viene la pobreza, de a dónde viene que no hay armonía, de a dónde viene que yo no puedo sentir la presencia de Dios, de a dónde viene que nada me sale bien, que inicio algo y como que no puedo prosperar, que quiero estudiar pero no se abren las puertas, que quiero graduarme pero que no se da. Entonces, hasta que cuando consultamos al Señor, la Biblia menciona que cuando David consultó, Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Permítame un momento. Se había hecho un pacto. El pacto era que los hijos de Israel no podían matar a los gabaonitas. Lo habían sellado invocando el nombre de Jehová, así que no podían hacerles daño. Estaban entre el pueblo. Ahora resulta que Saúl quiso terminarlos, acabar, y mató muchos gabaonitas. Y David nunca se imaginó que eso era lo que estaba haciendo que hubiera hambre. A veces no nos imaginamos porque no consultamos a Dios. A veces creemos que es normal que nuestra familia haya pecado. Y Julano está en pecado y eso es normal. Y se está fumando en la casa y eso es normal. Y se está trayendo cerveza, licor y se nos acostumbró que todo es normal. Y se está trayendo la vanidad, se está trayendo, perdónenme las expresiones que voy a decir, pero siento decirlas. Se está trayendo el mundo a la casa. Se está trayendo la idolatría. Pareciese que nos gusta más ser emotivos para el fútbol, emotivos para las series, emotivos, qué sé yo. Dios y usted y Dios y yo sabemos a qué le ponemos ganas y a qué no. Y resulta que hay circunstancias, situaciones, hechos que nos están haciendo perder la bendición de Dios. Están impidiendo que la bendición de Dios llegue. Gente que está orando por una esposa, pero mira pornografía.
gente que está orando por la esposa, pero se está masturbando. O quizás casados y están haciendo el pecado, pero ¿por qué será que yo no puedo vivir bien? Resulta que hay pecado allí y eso no deja que la bendición fluya. Pero déjeme decirles que lo que dice la palabra es que los hijos de Dios tienen las bendiciones. Entonces, ¿por qué no las vemos? Si son las bendiciones que deben alcanzarnos, ¿qué sucede que no nos alcanzan? Al mirar este cuadro y al darnos cuenta que cuando David entonces consulta al Señor, el Señor le dice, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero preguntarle a usted, porque yo tuve que hacerlo y por eso estoy predicando este mensaje. Hay momentos en que tuve que decirle, Señor, pero ¿por qué no llega esta bendición a mi casa? Y entonces por testimonio les digo, Dios nos habla que tenemos que corregir. Dios nos habla qué es lo que está pasando. Hubo un momento en mi casa de sentirnos que por todo era como enojos, agresividad. Y resulta que se estaba mirando un programa que era aparentemente bueno. Era aquello de detectives y entonces los detectives miraban cómo buscaban el culpable, el que lo mató, pero cómo lo mató y se había convertido en verlo constante. Cuando en una noche mi hijo me dice, mami, gracias por orar por mí y gracias por ayudarme, porque resulta que el Señor me mostró, yo me vine a un ayuno y cuando terminé el ayuno me quedé mirando a mis hijos cómo miraban ese programa. Y después de que cuando los vi ahí sí tan reverentes y tan juiciositos, pero estaban mirando eso de detectives de investigación, pero eran de homicidios. Y de pronto sentí que el Señor me mostró, es eso es lo que se está mirando, eso los está volviendo agresivos. Y mi niño en la noche me dice, mami, cuando usted me castigaba, cuando usted me corregía, yo tenía pensamientos feos. Y me contó llorando y me decía, mami, eran horribles mis pensamientos, pero gracias porque hace un tiempo, desde que ya no lo vemos, ya no siento eso, aunque usted me corrija. Hermanos, pasamos por experiencias propias y lo que les estoy predicando, se los estoy predicando porque lo he vivido. Hay cosas que estorban, hay actitudes que usted dice, no, a mí no me parece eso pecado, pero ya consultaste a Dios si es pecado o no. Usted quiere que Dios lo use para cantar, para predicar. Usted quiere que Dios lo use para emprender, para un negocio. Usted quiere que Dios le abra puertas. Pero ya le consultó al Señor, le preguntó qué es lo que está impidiendo que le alcance esa bendición, que le llegue esa bendición. Cuando la Biblia menciona en Deuteronomios que las bendiciones te alcanzarán y todo será bendito, dice que tú vas por la calle y todo será una bendición. Dice que tu canasta, tus hijos, todo, absolutamente todo será bendecido. Pero a veces nos preguntamos, hermanos, algo muy diferente es pasar por momentos de prueba. Y cuando el Señor nos muestra que es una prueba, pues es una prueba. Pero ¿hasta dónde hemos consultado para saber si es una prueba o es pecado que hay en nuestra casa? ¿O es errores que estamos cometiendo? Les voy a mostrar a la luz de la palabra y quiero que miremos Éxodo capítulo 12, el verso 40. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia menciona Éxodo capítulo 12. Vaya a la Biblia y busque Éxodo capítulo 12, el verso 40. Lea conmigo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, ¿qué dice? 400, ¿cuánto? 30 años.
Pero esto no era lo que el Señor había propuesto para ellos. Duraron 430 años. Vamos a mirar en Génesis capítulo 15, el verso 13. Génesis capítulo 15. Amén. Vaya a la Biblia, por favor. Abra su Biblia y lea, porque es necesario que la escudriñemos. Génesis capítulo 15, el verso 13 dice así. Pero recordemos un poquito. El Señor le promete a Abraham un hijo, ¿cierto? En el verso 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el Señor lo cumplió, pueblo de Israel, grande. Pero en el verso 13, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ¿por cuántos años? 400 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el pueblo hizo que se tardaran 30 años más. Hermanos, ¿por qué hacemos retrasar lo que Dios nos tiene? ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta que nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Por qué no nos damos cuenta que lo que el Señor tiene es grande? Jamás quiere ver a sus hijos mal, pero el proceso se retarda por nuestro orgullo. El proceso se retarda por nuestra manera de actuar, porque no queremos bajar la cabeza. Y déjeme decirle, iniciamos, no se trata solamente de orar. Josué estaba postrado. Hermanos, hay que orar, sí, pero más que orar, hay que obedecer la palabra de Dios. Que sacamos con orar, pero luego estamos mirando a otro feo. Que sacamos con orar y luego estamos hablándonos de una manera desagradable, criticando al uno y criticando al otro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar en la primera carta a los Corintios. Vamos a darnos cuenta qué es lo que sucede en todo el tiempo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 1 dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y le está hablando a la iglesia de Corinto el Señor a través del apóstol. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Esto me parte el alma. ¿Sabe que cuando leía se salían mis lágrimas y le decía, Señor, perdóname? ¿Cuántas veces quizás el Señor quiere darnos bendiciones bíblicas, secretos, pero por nuestro mal comportamiento no nos la entrega? Porque no somos capaces. Quiere darnos bendiciones económicas, pero por nuestra infidelidad no nos las da. Por nuestra manera de ser no nos las ha entregado. Pero no nos podemos quedar así todo el tiempo. Amén. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Era para que recibieran comida sólida. Era para que ya estuvieran obteniendo esa vianda, esa comida que realmente les iba a ayudar a crecer. Pero no, tenía que darles leche y tratarlos como a niños, porque entre ellos, ¿qué había? Dice ahí aún verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pero no piense en Julano, hermano, esto es para mí. Y usted debe pensar en usted, no esté pensando, esto es para tal persona. No, esto es para todos nosotros. ¿Cómo estamos
realmente con nuestro Dios, cómo vivimos. Estamos, hermanos, esperando la venida del Señor o el levantamiento de la iglesia, porque Él está con nosotros, el levantamiento de la iglesia. Y sí, que el Señor nos levante, pero ¿a quién va a levantar? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros? Cuando todavía nos alegramos de que el otro... Eso es ser carnales. ¿Cómo nos vamos a alegrar del pecado del otro en vez de darle la mano para que se levante? ¿Saben, hermanos, que por eso el Señor permite que pasemos experiencias para poder ayudar a otros? Porque hasta cuando nos sentimos en carne propia, no podemos ayudar a otros. Pero eso no debiese ser así. Al leer las Escrituras y al vivir la palabra, hermanos, ¿por qué tenemos que vivir de golpe para poder entender? ¿Por qué será que no podemos más bien mirar espejos, mirar ejemplos y no pasar por ellos? Si el que estaba andando se dio contra esa piedra, ¿tengo que yo darme contra esa piedra para poder entender? Yo creo que no. Hay una lámpara a los pies. ¿Y qué dice la Biblia? Lámpara, ¿qué es la palabra? La palabra de nuestro Dios es esa lámpara que ilumina nuestro camino, pero como no podemos ahondar en ella, pero como todavía nosotros estamos esperando que alguien nos dé palabra, a ver si viene el pastor y nos dice algo bonito, a ver si alguien, porque no somos capaces de escudriñar. Pero cuando alguien escudriña es diferente a leer. Cuando alguien extrae, saca, hermanos, cada que tengo que escudriñar y leer la palabra, me siento que todavía me falta mucho. Yo no entiendo cómo algunos, entre más leen, podrán ser más orgullosos. Si a lo contrario, esto es un espejo y cuando nos vemos en ella, nos vemos todos los defectos que tenemos, porque el único perfecto es Él, es nuestro Dios. Amén. Quiero que miremos algo más, que no perdamos lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabe que venía a mi corazón? Quiero hablar con alguien que el Señor le ha dado un don. Puedes tener más, pero si el Señor le ha dado un don, es para ti. Cuídate, y que el Señor es para mí, Yubis, cuide. Vamos a mirar en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el verso 11. Esto es tan duro. Primer libro de Samuel, el capítulo 15, el verso 11. Que sea el Señor el que tenga que decir. Permítame, voy a mirarlo aquí también. Primer libro de Samuel, el capítulo 15, el verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Si usted tiene un don, usted lo sabe. Los dones son regalos. Los dones los da Dios. Así que eso no te pertenece como si fuera suyo propio. Lo tiene porque el Señor se lo dio, pero no porque de sí saliera. Amén. El que había puesto a reinar a Saúl era Dios. El que le había prometido tantas cosas especiales, su presencia con él, la gente diciendo, Saúl entre los profetas. Quiere decir que en un tiempo fue obediente y se alcanzó a escuchar el Señor cuando decían Saúl entre los profetas. Es como en este tiempo decir, ¿cómo lo usa Dios? Pero luego, triste y lamentable, es que el Señor haya tenido que decir, me pesa haberlo puesto. Me pesa. Hermanos,
Que no diga el Señor eso de nosotros. Que si usted y yo le hemos fallado a Dios, vengamos a humillarnos y a decirle al Señor, perdónanos. Señor, por favor, tenga misericordia de nosotros. Samuel le dolió. Capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Por qué perder la bendición de Dios? ¿Por qué dejar ir la bendición de Dios? Hermano, tú que has cantado, predicado, aún servido, así sea en la puerta de Ujier, eso es algo grande. Hermanos, déjeme decirle que podrán haber líderes de este mundo sacando pecho por sus títulos, pero lo más grande es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores con el corazón. Si Él nos da una oportunidad, ¿por qué la echamos a perder? Yo quiero hablar con alguien que le diga al Señor que por favor no le pese, que tenga misericordia. ¿Saben algo? Vámonos a Hechos, el capítulo 5. Hechos, el capítulo 5, la Biblia menciona a una familia, qué triste, lamentable, que se hayan puesto de acuerdo para engañarse a sí mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Saben qué sucede? Que había un hombre que había hecho algo de corazón. Esta es otra enseñanza, pero quiero tocarlo. Y algún día Dios me permita hablar sobre la bendición de darle al Señor. Pero vamos a tomar solo esto. Este hombre José, que era un levita, vendió la heredad y Dios le puso en su corazón darla para la obra. Y entonces Ananías y Zafira quisieron aparentar. Hermanos, cuidadito, hermanos, por favor, se los digo con el alma, y para Yubis y para la familia Zuleta, que el Señor nos ayude y nos cuide de aparentar, porque nosotros aparentamos y nos estamos haciendo el terrible daño. No aparente que usted, perdóneme, que usted diezma cuando no lo está haciendo. Créame, es mejor que no lo haga. No aparente que usted ora cuando no está orando. Es mejor que no lo haga. No aparente que usted ayuna cuando no lo está haciendo. Hermanos, por favor, no nos engañemos. Este hombre y esta mujer quisieron aparentar que porque José, verso 36, había vendido su heredad y la había dado para la obra de Dios. Consistieron con la esposa. Quiero hablar con esposas sabias. No consienta el pecado de su esposo, pero no lo hunda. Ayúdale. Muéstrale con la autoridad del Espíritu Santo, no con gritos ni peleas. Muéstrale, ayúdale a que las cosas se hacen bien para Dios. Pero puede ser que el problema sea la esposa, un hombre sabio que la ayude a ella a hacer las cosas bien para el Señor. ¿Y qué decir con aquellos que están solos en casa llevando la antorcha? Den la luz a su familia para que el Señor les bendiga en todas las áreas. Pero qué triste cuando nos encubrimos en aparentar lo que no es. Ellos
tomaron la heredad, la vendieron y dijeron, nos vamos a quedar con una parte de dinero, pero vamos a decir que trajimos todo. Hermanos, esto es algo grave. ¿Por qué tenemos que mentir? Hermanos, que el Señor nos ayude a no mentir más. Es que la mentira tiene consecuencias, pero a más de las consecuencias, la mentira nos identifica como hijos. Suena duro, perdóneme, pero esto va para todos nosotros, para mí también. Cuando mentimos, nos consideramos o nos ponemos como hijos del diablo, porque el que es padre de la mentira es Satanás. Y cuando no mentimos, somos hijos de Dios, cuando vivimos en este evangelio. Así que aunque esto suene duro y terrible, ellos quisieron aparentar. Y la Biblia dice que al oír Ananías capítulo 5 verso 5, estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Por qué hemos de perder? Hermanos, ¿por qué hemos de perder lo que el Señor nos tiene? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Estaba mintiendo. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero ¿por qué tenemos que pasar por esto? Por mentir. Por decir verdades a medias. Es que vamos a mostrar que damos. Hermanos, no. Así no es. Por favor, así no es. Las cosas para Dios son correctas. Lo que la Biblia menciona se debe hacer bien hecho. No te estás engañando, no me estoy engañando. Estamos pecando, contristando al Espíritu Santo, haciéndonos la sepultura espiritual. ¿Por qué tenemos que pasar por allí? Pero ¿saben algo? Aquellos que son sinceros, aquellos que postran su rostro en tierra, aquellos que levantan su corazón a decirle al Señor, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Ese corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Mire, hermanos, yo recuerdo de un diácono que tenía mi padre en cierto lugar, porque ya las redes, los mensajes se escuchan en todo lugar. No voy a decir nombre, pero voy a decir la verdad. Yo tenía 10 años cuando este diácono le dio cáncer. Y lo vimos delgado totalmente y su estómago terrible, pero ni se moría ni se mejoraba. Pasó tiempo, su familia sufriendo. ¿Y qué había pasado? Él había caído en pecado con su propia hija. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a besarse en la boca desde pequeñitos, a sentarla en las piernas cuando era adolescente. Hermanos, por favor, no bese a su niña, no bese a su niño en la boca. No lo hagas, no abrace a la jovencita ya con malicia, no permita que se le sienten las piernas con malicia. No, hay momentos que hay que poner un alto porque somos carne. Tenemos que tener cuidados, precauciones. Hermanos, no te creas tan santo. Y es que esto todo es en santidad. Así en santidad. Y la carne, que la Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. Ocurrió que nada que se mejoraba. Pero un día llamó a mi padre y le confesó que había pecado, que él
abuelo testificó en otra congregación. Él estaba predicando y el Espíritu Santo le dijo que lo contara sin nombre, pero yo me acordé y yo dije, claro, era el hermano, el diácono. Y eso me sirvió para que cuando mi niña iba creciendo, que tuviéramos cuidados. Que hace una señorita por ahí en Chores, que es mi papá, que hace una señorita mal vestida, que porque es el papá, hermanos, tengamos pudor, respeto, cuidémonos en el amor del Señor. Él le contó al pastor, mi padre oró, y mi padre cuenta que él comenzó a hablar en lenguas, pero después de hablar en lenguas murió. El Señor lo perdonó, pero se lo llevó como de muy joven, no tenía ni 40 años. ¿Por qué vamos a permitir que las bendiciones se nos escapen cuando no es eso lo que quiere Dios? El Señor lo que quiere es que usted y yo gocemos de todo lo que tiene preparado. El Señor lo que quiere es que usted y yo podamos crecer, podamos vivir experiencias, podamos servir en su obra. Somos débiles, sí. Somos tentados, sí. Pero hay un Dios que ayuda a aquel que es sincero. Hay un Dios que lo levanta, y ese Dios se llama Jesús. Ese Dios es el que está en medio nuestro, el que está en tu casa. Si tú has pecado, vamos a orar para que el Señor te levante y que no pierdas lo que Dios le ha preparado. Y si hay alguien que no ha pecado, vamos a orar para que el Señor te siga guardando. Pero si hay alguien que ha engañado al Señor con los dineros sagrados, hoy es la oportunidad para que le digas, Señor, no quiero vivir más así, arruinado. Trabajo y no veo nada. Señor, ayúdame. Hermanos, bendiciones de Dios son grandes. Él quiere bendecirnos. Pero mi pregunta es esta: ¿tú quieres soltar lo que le está haciendo daño? ¿Tú quieres realmente soltarlo? Porque si lo suelta, el Señor te va a levantar. Pero si tú estás empeñado a seguir haciendo, déjeme decirle que así no funciona con el Señor. Porque al Señor, ¿quién lo engaña? Jamás nos engañamos nosotros, pero del Señor no nos podemos burlar. Póngase en pie los que estamos aquí, vamos a orar. Y quiero invitar a los hermanos que están allá en casa, vamos a orar en el nombre de Jesús. No vamos a permitir que el enemigo nos quite lo que el Señor nos ha preparado, pero tampoco vamos a permitir que nosotros lo sigamos retrasando. Que usted, con su manera de vivir, con su ira, con sus enojos, con su manera de actuar, retrase lo que Dios le tiene. Si el Señor te tiene para que prediques en las naciones, si el Señor te tiene para que anuncies su nombre, si el Señor te tiene para bendecirte económicamente, si el Señor te tiene para que le des la mano a muchos, levantémonos en el nombre de Jesús. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, en este momento, Señor, yo invoco tu nombre. Te pido perdóname, perdona a mi familia, perdona a la iglesia en Álvarez, perdónanos. Perdona a cada uno de los hermanos que están en esta transmisión, aquellos que van a ver este mensaje, a oírlo. Que sea tu palabra liberándolos, que sea tu palabra restaurándonos, que sea tu palabra haciendo la obra en el nombre de Jesús. Que no echemos a perder lo grande que tú nos tienes, que no te pese, Señor, habernos dado un cargo, habernos dado un don, habernos dado un talento. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús. Oh, por tu palabra y liberación en el nombre de Jesús. Oh Señor, no solamente vamos a orar, sino que nos vamos a levantar
vamos a consultarte, Señor, y vamos a actuar en coherencia a lo que tú nos digas que hacer. Direcciona, Señor, la vida de todos y cada uno. Direcciona la vida, Señor, de aquellos que te amamos, pero que somos débiles, que tenemos falta, que necesitamos de tu fuerza, que necesitamos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús toda la gloria es para ti. La liberación para mi hermano, la liberación para mi hermana. En el nombre de Jesús, que soltemos lo que estorba, la ira, el enojo, los celos, los pleitos, las enemistades. Oh Señor, y que abracemos tu presencia, que abracemos tu palabra, que abracemos tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que las bendiciones nos alcancen en el nombre de Jesús.